Muy buenas, vamos a empezar un directo muy bueno hoy sobre los hermanos Nodal, sus expediciones al fin del mundo. ¿Alguno de ustedes había escuchado? ¿Qué tal, Loren? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de ellos, de los hermanos Nodal? ¿Alguno de ustedes? Pues son los señores que cartografiaron lo que es el fin del mundo. Pues sin más dilación, vamos a invitar a David a que entre. Un segundito. ¿Qué tal, Glory? ¿Qué tal, Erling? Erlibach, ¿qué tal, Loren? ¿Me escucháis bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido ese 12 de octubre? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo buenas ha ido ese noches. 12 de octubre? Feliz Día de la Hispanidad a todos. ¿Qué tal, Edu? Buenas. Estaba comentando aquí que hoy tenemos un directo muy especial porque tenemos el privilegio de tener, ¿qué tal, Glory? Buenas, Marina, ¿qué tal? Tenemos el privilegio de tener tantas gestas que una como esta ha pasado desapercibida dentro de lo que es nuestra historia. Saludos, Cres, ¿qué tal? Hombre, Javier. Voy a presentar a nuestro amigo David, ¿vale? David Rodríguez Couto, es graduado en Geografía e Historia y máster en Métodos y Técnica Avanzada de Investigación de Historia por la UNED. Actualmente investigador en formación del Departamento de Historia Moderna de la UNED, donde realiza la tesis doctoral sobre la defensa ibérica en el sudoeste asiático. De eso nos tendrás que hablar algún día, David, porque eso también es un tema bastante conchinchina. Camboya y, y demás. Es miembro de la Asociación Española de Americanistas, de la Asociación de Historia y Cultural Militar del Noroeste, la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, y ha dirigido la jornada conmemorativa del cuarto centenario de nuestros protagonistas, de los hermanos Nodal. Y su trabajo de fin de máster va a ser la expedición de los hermanos Nodal de 1618 a 1619. Y dice una cosa muy buena aquí, que dice, reputación y olvido en los confines del imperio. Que Correcto. poco sabemos de eso, ¿verdad? De los Sí, hermanos Nodal. muy poco. Es una de las expediciones más brillantes de la Edad Moderna y a la vez una de las más olvidadas. Es una gran paradoja en la historia. Pero la verdad que tiene que ver mucho con nuestra historia, ¿no? Que ha sido tan olvidada muchas veces de gestas tan importantes como esta y otras tantas que han pasado pues desapercibidas. ¿Qué nos puedes contar de estos hermanos Nodal antes de esta expedición? Bueno, me imagino que la mayoría de las personas desconocen un poco quiénes son los hermanos Nodal, ¿no? Son conocidos por su expedición, como bien dices, al fin del mundo, porque en aquella época aquellas tierras australes eran literalmente el fin del mundo. Era una zona completamente desconocida, que ni siquiera estaba totalmente cartografiada en los mapas. Y podemos decir que los hermanos Nodal fueron unos militares con gran experiencia en el mundo naval y en el momento en el que se encargaron de esta importante misión para España en aquel momento, contaban ya con 30 años de servicio en la Armada Española, en las distintas unidades navales, y habían hecho numerosas misiones, digamos, especiales de reconocimiento, de infiltración en líneas enemigas, y, por tanto, por eso mismo fueron elegidos para desempeñar esta importante misión. ¿De dónde eran veteranos? ¿De qué campañas o de qué territorio? Pues ellos empezaron desde muy jóvenes. Os puedo contar un poco los inicios ¿Eh? de sus andanzas militares. De ellos nacen en Pontevedra, en un barrio muy humilde, un arrabal marinero que se llama Moureira, hoy en día desaparecido desafortunadamente. Eran pues donde se concentraba la gente marinera a las afueras de las murallas y nacieron en el seno de una familia muy humilde. De hecho, su padre era marinero y en cierto momento no tuvo suficientes recursos para pagar un repartimiento y tuvo que irse a la cárcel. Eh,
Su padre falleció muy joven cuando ellos eran aún unos niños. Por lo tanto, su madre se quedó viuda joven y tuvo que hacerse cargo de la familia de 8 hermanos, con lo cual la situación que tenían era muy precaria, ¿no? ¿Qué pasó? Pues en 1589, en el contexto de la contraarmada inglesa, que algunos conoceréis, que fue la réplica de los ingleses, o sea, la contestación de los ingleses a nuestra Armada Invencible, pues se atacaron las costas de Galicia y entonces se procede a la recluta de soldados y marineros para formar las armadas y fortalecer la defensa de las costas gallegas. En este contexto son cuando los hermanos Nodal empiezan sus andanzas en el mundo militar. En 1589 yo tuve la suerte de encontrar el primer registro en el Archivo Histórico de Pontevedra, donde se le anota como reclutas de la Armada del Mar Océano a las órdenes de don Alonso de Bazán. En esa época, de 1589, Bartolomé García, que era el hermano menor, tenía 16 años solo y su hermano tenía 21 años. Bueno, tenemos que entender las circunstancias. Era una oportunidad para que ellos pudieran abrirse camino entre esa miseria en la que estaban viviendo. Eran 2 bocas menos a alimentar en esa familia que lo estaba pasando tan mal. Y a partir de esos inicios en la Armada del Mar Océano, por cierto, una cosa curiosa, Bartolomé empieza como aventurero sin sueldo, sirviendo en la Armada del Mar Océano, lo que quiere decir como un paje, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan sus peripecias y sus aventuras y su experiencia sirviendo en distintos escenarios bélicos a lo largo y ancho del imperio. Podríamos hablar, pues, de sus acciones en el Canal de la Mancha, por ejemplo. Gonzalo llegó a capturar un navío con los despachos de la reina de Inglaterra, que resultaron ser muy valiosos para Felipe II, porque al parecer traía unas noticias secretas para un ataque que iban a programar los ingleses. Después tenemos que participaron en la jornada de Blavet, en Francia. También estuvieron en la jornada de Inglaterra, en Flatbourne, en 1597. Ayudaron a los católicos de Irlanda en 1601. También estuvieron en la batalla de las Salinas de Araya, en Cumaná, en 1605, donde, por cierto, rescataron a un náufrago que llevaba varios años viviendo entre los indígenas allí en las islas del Caribe. Son unas cosas que relata en la hoja de servicio de ellos. Y también estuvieron en las campañas que se desarrollaron en el norte de África contra los berberiscos, concretamente en la Mámora y en la Goleta, donde se destacaron por su valentía y por su arrojo. De hecho, Bartolomé fue uno de los primeros, literalmente, como dice en su relación, en saltar en tierra, y en esa ocasión llegó a quemar a 20 navíos de los berberiscos y tomar la primera posición antes del asalto decisivo, digamos, ¿no? Te podría relatar muchísimas anécdotas, muchísimas peripecias. Pero tenemos que guardar las cosas para tu libro. Tenemos que guardar cositas para el libro. Sí. Aquí preguntan que si eran marineros como tal o era infantería embarcada los 2 hermanos, tanto Bartolomé como Gonzalo. Bien, ellos empezaron en el escalafón más bajo de las armadas, es decir, como pajes y marineros, y después fueron, digamos, subiendo por mérito propio. Y llegaron al grado de capitán de mar, que se llamaba en la época, por mérito propio y porque lo avalaban sus servicios, los mandos a los que habían servido, ¿no? Os quería poner una imagen, por cierto, a ver si la tengo aquí, del barrio donde ellos nacieron, para que veáis. Esta es a ver si me deja... ¿Veis la fotografía? Intenta cambiar el móvil de lado. Ahí. Acuérdate que eso es, sí, mejor ahí. A ver, ahora, ponla. A ver. Sí. A ver. No. ¿Ah, sí? No, si la tienes en horizontal, ponla en vertical. Ahí. Y ahora separa un poco, si quieres. Vale.
Y baja un poco el móvil porque nos está enseñando. Un poquito más. Ahí la tiene. Vale. Bueno, pues ese es el barrio donde nacieron ellos y, bueno, es una foto de principios del siglo XX y, bueno, por desgracia ya no queda nada de aquello, de su casa. Y enseñaros también aquí una fotografía de ellos. Aquí los retratos, ¿los veis? Sí, se ven, se ven. Baja un poco el móvil, que se te queda un poco la... Ahí lo tienes, perfecto. Perfecto, bueno. Pues estos retratos que son, digamos, los más conocidos, están basados en un grabado de su relación de viaje de 1621 y vemos, pues bueno, estos son unos retratos que hicieron en los años 40 Julio García Condoy, un restaurador del Museo Naval de Madrid. Sí. Y es una imagen más o menos aproximativa de cómo serían en la realidad los hermanos Nodal. Ujú. Bartolomé García, que es el que tenemos el que podéis ver a la izquierda, y Gonzalo. Quería deciros también que muchas veces se ha confundido y se ha llamado los hermanos García de Nodal. Sin embargo, García es el segundo nombre de Bartolomé. Se llamaba Bartolomé Ujú. García, era un nombre compuesto. Sí. Con lo cual, y diréis, ¿y de dónde viene García? Pues García era el nombre de su abuelo paterno y por eso se llamaba Bartolomé García. Quede eso Perfecto. aclarado. Bueno, pues llegamos a la situación ya del siglo XVII. Sí. Comunicaros a todos que, por ejemplo, la mayoría de la gente piensa de que, por ejemplo, Magallanes dio la vuelta por la punta de América y no es así. El estrecho de Magallanes está más al norte. Correcto, eso es. Solo tenéis que entenderlo. Entonces, pues, al igual que nosotros nos fuimos obligados a dar una vuelta hasta América para intentar encontrar las Islas de las Especias por el tema de cuando cayó Constantinopla, los holandeses se ven obligados a intentar buscar un paso que no controláramos los españoles y un paso nuevo para intentar buscar por dónde entrar. Porque tenemos que hablar también de una expedición anterior que tú también la conoces, que hubo para intentar fortificar todo lo que era el estrecho de Magallanes. Correcto, eso es así. Es la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, que Que fue un auténtico desastre. Yo creo que puede ser de las expediciones más tristes del mundo, porque salieron 24 barcos, sí, llegaron 5 solamente, llegaron 5 allí, allí se hundieron, no se pudieron fortalecer, y es más, cuando pasaron los ingleses, esto para hacerlo un poquito más rápido, pasaron los ingleses al tiempo, era el puerto del hambre, puerto de la muerte, ¿no? Le llamaron, ¿no? Por Puerto del Hambre, Puerto del era Hambre. puerto del hambre, puerto del hambre, he dicho puerto del hambre, puerto de la muerte. Y vieron a los pocos supervivientes que quedaban de los españoles allí, pues es como si fueran judíos de Auschwitz, básicamente. Totalmente. Sí, correcto. Ah, El- Así, sí, así que es una expedición. Pues os invito de verdad que os deis cuenta de lo que estamos hablando, de que España conquista de verdad hasta el Río de la Plata un poquito más, hasta la Argentina un poquito más, y ya después se encuentra con la resistencia de araucanos y demás indios del estilo, y llega a un acuerdo que España pone 2 fuertes en la costa argentina, creo que son 2 fuertes, puede ser, dos sí, fuertes más por la costa argentina. en el Río de la Dos Plata, fuertes ¿no? muy- En la Sí, zona no, pero un poquito más al sur, un más al poquito sur. más al sur. Y ponen 2 fuertes, pero apenas sin presencia, porque llega a un acuerdo que más o menos que los indios de allí hagan un poco su vida. Claro, la gente tiene que saber que estamos hablando de unas tierras totalmente desconocidas, inexploradas, porque digamos, la frontera real del Imperio Español por la zona de lo que es el Reino de Chile, estaba en el río Biobío, que era donde se habían hecho fuertes los araucanos, ¿no? A partir de esa frontera, digamos, del río, no se pudo avanzar hasta mucho tiempo después hacia las tierras australes. Y por el otro lado, digamos que la frontera explorada, hasta donde se había explorado, era hasta Buenos Aires, la zona del Río de la Plata. Con lo cual, toda esta zona de la que estamos hablando, el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego, era una zona que se conocía a partir de las expediciones que se habían hecho ahí marítimas y de lo que habían podido relatar y contar en sus diarios de viaje todos estos aventureros, todos estos pioneros, ¿no? De alguna forma, y de eso es de lo que se tenía noticia.
La expedición de Sarmiento de Gamboa fue, la verdad que es uno de los proyectos más tristes que tenemos, porque las intenciones eran buenas, pero hubo ahí, pues, bueno, Sarmiento nunca quiso dejar abandonado a esas personas en el fin del mundo y suplicó a Felipe II volver allí, pero por distintas circunstancias que ahora no vamos a comentar, pues no se pudo volver y se quedaron efectivamente abandonadas a la suerte de Dios hasta que llegaron los ingleses, lo recogieron y bueno, bautizaron el lugar como el Puerto del Hambre, efectivamente porque habían encontrado allí unas personas que estaban totalmente desamparadas y vamos, muertas de hambre. En resumen de esa expedición, para lo que tengáis claro, es hacer dos fuertes en el punto más estrecho del estrecho de Magallanes, nunca mejor dicho, para intentar evitar el paso de tanto de piratas como de ingleses y demás. Eso, en resumen, era Claro, la expedición. tenemos que tener en cuenta que hasta que no se produce la incursión de Francis Drake, el famoso pirata Sir Francis Drake, por el estrecho de Magallanes, se consideraba el Pacífico como un lago español. Un lago español en el que no había sido, no había habido una intrusión, digamos, de los enemigos. A partir del viaje de Francis Drake, de ese famoso viaje pues, que entra por el estrecho de Magallanes, pues, las cosas cambian mucho y se empieza a preocupar, hay una cierta preocupación en España sobre la seguridad y la defensa, no solo de lo que es la América, el virreinato del Perú, sino todo el espacio del Pacífico. Y es a raíz de esas incursiones que después potenciarán los holandeses en el que se decide el proyecto de la fortificación del estrecho de Magallanes. Por lo cual, esto enlaza en cierta medida con la expedición de los hermanos Nodal, porque todo esto viene de un legado, como digo yo, un legado de la frontera austral, ¿no? La expedición de los hermanos Nodal es la respuesta que se da en el reinado de Felipe III al avance del poderío marítimo holandés y, sobre todo, en concreto, al descubrimiento de los holandeses de un nuevo paso interoceánico al sur del estrecho de Magallanes. Tenemos que imaginarnos en la época lo que ese descubrimiento supuso. Eso revolucionó todo, revolucionó el concepto que se tenía del mundo, ¿no? Porque en los mapas se representaba el estrecho de Magallanes y al sur del estrecho de Magallanes era la Terra Australia incógnita. Se desconocía qué era lo que había más allá, ¿no? Aunque es verdad que sí que se sospechaba la posibilidad de que hubiera otros canales como el estrecho de Magallanes. De España, desde el momento del reinado de Felipe II, ya se sospechaba que al sur del estrecho de Magallanes podía haber otros canales que comunicaran lo que se llama el Mar del Sur con el Mar del Norte, es decir, el Pacífico y el Atlántico. ¿Qué pasa? Felipe II decidió en aquel momento hacer una política de quietud. Una política de quietud significa dejar aquello tranquilo, no hacer expediciones para continuar la exploración, porque a fin de cuentas eran tierras que tampoco no le iban a reportar, digamos, ganancias a España, porque se habían asentado ya las rutas de la Plata, etcétera. Entonces, pensaban en aquel momento que si se mantenía la quietud en esa zona, pues no llamaría la atención de las potencias rivales. ¿Qué pasa? Que el avance de las potencias rivales fue inevitable, pues sobre todo los holandeses que buscaron la expansión marítima por el mar, porque era su vía natural de expansión. Decidieron, pues claro, explorar nuevas rutas y así fue como en la expedición de Southwell-Guillemer en 1616 descubren este nuevo pasaje. Decir también que para que os fijéis el desarrollo de nuestra red de inteligencia que teníamos en aquel momento, en ese mismo año de 1616, en España ya se conoció la noticia de ese descubrimiento. Tenéis que imaginar cómo eran las comunicaciones hace 400 años. No había ni, por supuesto, teléfonos móviles, ni satélite. Es decir, teníamos una red de inteligencia muy, muy importante, por no decir la más importante del mundo. El viaje de los holandeses se publicó 2 años después, en 1618. En España ya se conocía el mapa resultante de la expedición de los holandeses en 1617. Que Felipe II bueno, en este caso, Felipe III, desde Felipe II sobre todo, se gastó el dinero en grande en espionaje. Sí, efectivamente. Felipe II.
Felipe III, el reinado de Felipe III es uno de los reinados menos conocidos de nuestra historia, porque es un reinado que queda eclipsado entre el de Felipe II, de su padre, que ha llamado mucho la atención, y el de su hijo Felipe IV, el rey planeta. Entonces, Ya. Felipe III lo tenemos como un rey pusilámine, que lo dominaba el duque de Lerma, que era como una España que entraba un poco en decadencia, que no teníamos, ¿no? Tenemos una imagen un poco, al hablar de Felipe III nos viene a la imagen la expulsión de los moriscos, el duque de Lerma y la Pax Hispánica, ¿no? Esas tres cosas. Y Sí, sin sí, sí. embargo, al investigar su reinado, me he dado cuenta y se está revisando muchas cosas de su reinado, de que hemos destacado en muchas otras cosas, como el tema de la inteligencia, del espionaje, que fue una época dorada no solo del espionaje, sino de la diplomacia española. Entre ellos, cabe mencionar al conde de Gondomar, que le sonará Sí. a muchas personas. Y os voy a contar una anécdota. Venga. ¿Alguno de vosotros sabía que el conde Gondomar era amigo de los hermanos Nodal? Pues no, porque Pues sí. es Pues complicado. No, es que lo aquí que llama la sí. atención, de hecho, es que esta gente sea tan desconocida a día de hoy, entre comillas. Pues fíjate, mira, los factores para que esta expedición quedara en el olvido, yo lo resumiría en cuatro factores, ¿vale? Una es el que se desarrolla en el siglo XVII y el siglo XVII ha quedado marcado como la decadencia del Imperio Español. Entonces, es algo que desentona, ¿no? En el siglo XVII. Sí. Una expedición tan exitosa, tan brillante en sus resultados, no encaja bien en la definición del siglo XVII, decadencia del Imperio Español. Ujú. El segundo punto es la leyenda negra, aunque eso sí que me gustaría matizarlo, porque aparte de la leyenda negra, ha jugado mucho en contra de esta expedición la actitud que hemos tenido los españoles y las decisiones políticas que se han tomado en la Edad Moderna, ¿no? El tercer punto sería el reinado de Felipe III, como hemos comentado, que es un reinado en el que no se le ha prestado mucha atención. Y el último punto es que es una expedición que, si bien se desarrolla en el reinado de Felipe III, la gestión de sus resultados se hacen ya con Felipe IV. O sea, cabalga entre dos reinados, Fíjate. para que me explique, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y después, ¿qué pasó? Tuvimos también mala suerte a la hora de rentabilizar esos resultados, porque es verdad que una vez que se consiguió cartografiar esa zona, se quisieron mandar nuevas Mm. expediciones, pero sufrieron infortunios por naufragios y no se pudo consolidar esos avances que se desarrollaron en 1618-1619. Tenemos que tener en cuenta de que esa zona, de hecho, aún en día, es súper complicado pasarla. Sí, sí. Aún en Vamos, día, vamos a ver. Es que aún hoy en día, vamos, es un reto náutico para cualquier navegante. No digamos hace eh, 400 años que iban en unas carabelas que tenían 20 metros de eslora, en el que iban prácticamente hacinados y sin un tipo de tecnología que se tenían que guiar por mapas brújulas trolados. pesaban entre las dos, que eran 40 toneladas más o menos un peso de una carabela, creo, ¿no? Unas 40 toneladas puede ser. Unas Eh, las, 40, to- sí, creo. la- Sí, por ahí. Unas sí, 40 toneladas. las carabelas que emplearon para esta expedición tenían 80 40 pesos. toneladas. 80 80, toneladas. 80, perdón. He hecho el cálculo. Porque son 80 personas, ¿verdad? Los que van en la expedición. Sí, en Bueno, total son vamos, vamos, 80 tripulantes, 40 en cada vamos una. a poner el precedente que estamos hablando ya de la expedición y no hemos contado el porqué de esta expedición en general, ¿no? Todo tiene que ver con lo que te has dicho, con la expedición de Jacques Marie y Wilhelm Schoute, ¿no? Exacto. Que los manda Mauricio de Nassau a intentar pasar por donde hemos hablado, buscar otro paso, ¿verdad? Si me permites un Sí, dime, detalle, dime, claro. realmente la expedición de William Schoute y Lemaire se organiza, Sí, fíjate bien el dato. Se crea una compañía mercantil específicamente para esta expedición, la Compañía Austral, porque ellos tenían, vamos, sabían, o sea, lo tenían casi como cierto de que iban a descubrir un nuevo continente, pero porque tenían noticias de otro gran navegante al servicio de España, Pedro Fernández de Quirós,
que había hablado mucho sobre la Terra Australis al sur del Estrecho de Magallanes. Ellos forman esta expedición, arman la expedición de Lemay-Schouten con capital privado, básicamente, porque las compañías mercantiles de Holanda en ese momento es conocida la de las compañías orientales, pero esta en concreto se armó para este descubrimiento y con el objetivo de llegar a esas míticas tierras de las que hablaba Pedro Fernández de Quirós. Sí, porque tengo entendido, de hecho, que los que pasan por primera vez son gente que no tenían ni permiso apenas, ¿no? Que fueron una gente que estaban cansados. La expedición que descubre lo que es el paso por el Cabo de Hornos, creo que no tenía ni permisos ni nada, ¿no? Para poder hacer, porque no eran de la compañía holandesa de las Indias, ¿no? Correcto, es así. Fue una expedición secreta. De hecho, cuando partieron creo que del De Hook, puerto de de Hook o Hook. algo así. De Hook, sí, no sé cómo se pronuncia bien, sí. Sí, pues ellos partieron de noche para que nadie se enterara de que había salido la expedición. Imagínatelo, y todo se hizo en el más escrupuloso secreto, porque efectivamente la compañía de las Indias Orientales tenía, digamos, reservado la navegación del Estrecho de Magallanes solo para sus barcos en exclusiva. Ellos tenían el objetivo de encontrar, tenían la corazonada de encontrar ese paso al sur del Estrecho de Magallanes que tantas veces se había mencionado en los círculos de los marinos y del que se sospechaba desde hacía bastante tiempo. Y entonces ellos se lanzaron a ese descubrimiento. De hecho, Pedro Fernández de Quirós, en sus memoriales, había escrito que había recogido unos testimonios de unos pilotos que habían trabajado para Francis Drake, que le habían dicho de que efectivamente al sur del Estrecho de Magallanes había un paso que conectaba entre los dos océanos. Entonces, siguiéndose por estas intuiciones y por estas informaciones, porque tenemos que saber que el mundillo naval de la época, pues, pasaba la información de uno a otro, había una comunicación, ¿no? No solo a nivel escrito, sino a nivel oral. Entonces, siguiendo esas intuiciones, fueron como descubrieron este nuevo pasaje interoceánico, ¿no? Os voy a enseñar... Sí, un segundito. Recordaros que estamos hablando con David Rodríguez Couto, estamos hablando sobre los hermanos Nodal. La expedición del fin del mundo es muy interesante, lo digo por si algunos habéis sumado ahora mismo. Estamos hablando de que probablemente, tal con lo que estamos hablando, probablemente sea el hito de navegación único que nos hayan robado. El paso por el Cabo de Hornos. Es el único hito de verdad que nos ha podido robar la historia a nivel de navegación en estos siglos, ¿no? Porque es como un tornaviaje 2.0 en el fondo, es como el equivalente a un tornaviaje. Correcto. Las cosas como son, es que es súper interesante lo que estamos hablando, ¿no? Es que... Sí. Muy buena puntuación lo que acabas de decir. Me Sí. sirve también para señalar una cosa. Esta expedición, la de los hermanos Nodal, tenía un sentido mucho de reputación. Sabéis que la reputación en la época era una cosa muy, muy importante. Era lo de... Honra y reputación. Honra y reputación. Honra y reputación, correctamente. Entonces, imagínate la reputación española en los descubrimientos y en las exploraciones. Hasta ese momento, como bien dices, éramos los número uno. Que llegara la noticia de que los holandeses descubrían este nuevo pasaje, pues era un duro golpe a la reputación española. Entonces, la respuesta tuvo que ser contundente, como se hizo con la expedición de los hermanos Nodal, porque se emplearon los mejores recursos que se tenían en la época. Se hicieron las carabelas nuevas y con la mejor tecnología y con el mejor diseño que se conocía en la época. Se buscaron los mejores pilotos, se invirtió la mejor tecnología para hacer una respuesta a ese desafío, que fue el descubrimiento de los holandeses. Os voy a enseñar el mapa resultante de la expedición holandesa. Vale. ¿Lo podéis ver? Creo que sí. Aléjate un poquito Aleja un poco. Aleja un poco, sí, vale, sí. Yo por lo menos... aléjate un poquito más si puedes. Un poquito. Vale, ahí está. Ahí está. Sí, yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es el pico de tierra que tienes a la izquierda. Esta zona de aquí, ¿verdad?
Sí, porque el otro es el estrecho de Magallanes, lo que tenemos arriba, ¿verdad? Este es el estrecho de Magallanes. Perfecto. Esto que veis aquí, este estrecho es el nuevo estrecho que descubrieron los holandeses. El estrecho de Magallanes. Échalo un poco hacia la izquierda, David, que no lo vemos bien. ¿Así? No, Así. izquierda, ahí está, perfecto. Ahí. Bien. Este es el nuevo estrecho que descubrieron los holandeses y este es el estrecho de Lemel. Y si veis por aquí la línea, es el derrotero que siguió la expedición de los holandeses, ¿no? Fijaros en esta zona de la Tierra del Fuego. ¿Veis que está sin terminar de dibujar? Claro, Porque no ellos está no llegaron, cartografiado. efectivamente, porque los holandeses, pese a que descubrieron este pasaje, no llegaron a cartografiar toda la Tierra del Fuego, cosa que la expedición de los hermanos Noedal sí que llegó a concluir todo el reconocimiento, porque fue la primera expedición que dio la vuelta a circunnavegó la Tierra del Fuego. Ajá. ¿Tienes el mapa en comparación? Bueno, ahora lo enseñamos después de eso. Pues bueno, en resumen, para los que estéis escuchando, tenemos que los holandeses han descubierto lo que es el paso por el Cabo de Hornos, el paso por América en la punta más al sur, que eso no se descubría, no, el estrecho de Magallanes está más al norte, es un paso, es como el que hizo un canal por América, ¿vale? Sí. Y tenéis ahora que España quiere quedarse con el negocio, como el que dice, y quiere saber de verdad lo que hay allí. Entonces, pues, en este caso, pues mandamos a los hermanos Nodal para para ver qué es lo que hay allí de verdad. Y entonces, pues, comienza la expedición. ¿Cuándo, David? Sí, ¿Exactamente qué fecha es? Empezamos con la expedición. sí, la expedición, vamos a ver, la expedición de los hermanos Nadal se conoció en la época como la Jornada del Estrecho. Quisiera matizar que se empezó a organizar en 1616. Algunos no sabrán que los primeros candidatos no fueron los hermanos Nodal a desarrollar esta expedición, sino que en 1616 ya se Sí. pensó en enviar a esta expedición a un señor que se llama Don Diego de Molina. Este era un veterano marino que había servido también en la Armada del Mar Océano y que había sido cautivo en Virginia, que lo habían hecho prisionero los británicos. Y cuando regresa a España se le propone liderar la expedición, la Jornada del Estrecho, como se le llamó en la época. Como es normal, este hombre lo último que quería era más aventuras después de estar 10 años cautivo de los británicos. Y entonces, pues, empezó a poner excusas hasta que, pues, vamos, lo apartaron del proyecto de esta expedición y se buscó a los candidatos los hermanos Nodal. Diego Brochero, que fue uno de los asesores más importantes de Felipe III en materia naval y uno de los consejeros del Consejo de Guerra de la época, al parecer fue uno de los que propuso el nombre de estos hermanos, de los hermanos Nodal, para liderar aquella empresa al fin del mundo. Entre otras cosas porque habían servido bajo sus órdenes en numerosas acciones y los conocía de primera mano y sabían perfectamente la experiencia de estos hermanos, ¿no? Y en ese momento en el que son elegidos, pues se Sí. comienza a organizar la expedición a estas zonas, a la zona austral, ¿no? En esta expedición, los principales puntos en la organización de esta expedición se convocó a una junta de expertos en la época porque había que dictaminar cuál era la ruta mejor a seguir, las cartas náuticas que tenían que utilizarse. Y el segundo punto fue la recluta de los marineros, que fue un punto muy delicado porque ningún marinero quería embarcarse en un viaje a un sitio que totalmente era ignoto y a unas tierras tan desconocidas. Con lo cual los marineros tuvieron que reclutarse a la fuerza. Tuvieron que reclutarse a la fuerza y todos ellos eran de Portugal. El siguiente punto fue encontrar a los pilotos y al cosmógrafo, porque Hay que recordar que Portugal, estamos en los años de que es un mismo país. efectivamente, sí, sí, sí. En Portugal pertenecía, vamos, era parte de lo que se llama la monarquía hispánica y, de hecho, sí que me gustaría subrayar
que la expedición contó con muchos recursos del Reino de Portugal para llevarse a cabo. No solo en cuanto a marinería, también muchos pilotos, algún piloto portugués también participó en la expedición, como Juan Manso y Juan López, y los marineros eran todos portugueses, y las carabelas se construyeron en Lisboa, en los astilleros de Lisboa. Y por otra parte, también durante la expedición se usó el Brasil portugués, la colonia de Río de Janeiro, para hacer la primera escala del viaje. Os voy a poner un mapa de la expedición para que veamos un poco el derrotero que han tomado. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, dejadme un segundo. La verdad que te quedas sorprendido con una cosa así en este caso. ¿Lo podéis ver? Sí, pero yo creo que haces mejor si le das la vuelta al móvil, a la cámara de... No, prefiero a la cámara. Más que darle la vuelta al móvil, intenta darle la vuelta a la cámara. Si puedes, la tienes abajo tuya. Eso es. Ah, vale, Sí, perfecto. mejor. Vale. Sí, mejor. Vale, tenéis que perdonarme porque es la primera vez que uso Instagram. Estoy... Tenemos la primicia que se ha hecho Instagram para esto, señores. Exactamente. Estoy estrenando la cuenta para este mítico canal. David Rodríguez Couto, tenéis que seguirle, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que así se ve bien. Sí, se ve bien. Pues este mapita que hice hace unos años, pues detalla un poco la ruta que siguieron los hermanos Nodal en su expedición. Pues la expedición zarpó pues, de Lisboa el 27 de septiembre de 1618, concretamente a las 4:30 de la tarde. Y podemos decir que la expedición no se inició muy bien, no inició con buen pie, porque nada más salir a mar abierto, el palo mayor de la Almiranta se empezó a resquebrajar. Lo que pasa es que los carpinteros que iban embarcados pudieron repararlo, con lo cual pudieron seguir la navegación. Navegaron rumbo sur-suroeste, dirección a las Islas Canarias. Por cierto, pasaron al lado de La Palma. En ese momento no había volcán en erupción. Y después llegaron a las islas de Cabo Verde, donde cambian el rumbo dirección a las costas de la América portuguesa. Un detalle interesante es que durante la navegación transatlántica los hermanos Nodal enseñaron a los marineros a usar los arcabuces. Y diréis, ¿y por qué? Pues los hermanos Nodal, como buenos, ¿cómo se dice?, viejos lobos de mar que estaban resabiados de todo, era por dos intenciones. Una, por mantener entretenida a la tripulación, que era una cosa muy importante, para que no se le diera por pensar en cosas, y también por si, llegado el caso, tuvieran que defenderse y enfrentarse contra navíos enemigos, porque evidentemente en una travesía tan larga no estaban libres de que pudieran tener algún encontronazo, ¿no?, con navíos enemigos, como, por cierto, tuvieron al final del viaje, como os contaré, ¿no? Me llama mucho la atención, David, que también todos podéis fijar que en el mapa, estamos hablando principios del siglo XVII, fijaros la penetración que tiene la costa Brasil, sin embargo, la penetración que tiene España en sus territorios. Eso ya os dice mucho. Sí, eso os dice mucho. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el dominio de Brasil era lo que es la franja costera, que nadie se vaya a imaginar que teníamos el control de la Amazonía, ni mucho menos. Eso es efectivamente lo que está resaltado en verde, es el dominio del Imperio Español en aquella época, que hay que saber que Portugal y sus colonias pertenecían al monarca Felipe III. Y siempre acordaros una cosa, cuando veáis un mapa del Imperio Inglés, preguntaros que si había un casaca roja en cada kilómetro cuadrado de Canadá o de Australia, yo os invito a cenar, ¿vale? Porque el control es justo exactamente en sitios no poblados, porque Canadá no tiene población, ni Australia tampoco. Claro. Como te dice. Entonces, pues, es parecido, en este caso, a diferencia del español, lo que hacían los portugueses, ingleses, holandeses y demás, crear factorías. Termino, ya está, listo. Sí, correcto, exactamente. El modelo portugués es un modelo
muy orientado al tema de factorías comercial, efectivamente. Pues, como digo, después de la navegación transatlántica, su primer escala de viaje lo hacen en Río de Janeiro. Por eso digo que en ese momento que Portugal estuviera anexada, o sea, que hubiera la Unión Ibérica de Coronas, fue muy importante para el desarrollo de esta expedición. Porque en Río de Janeiro pudieron no solo abastecerse y hacer la aguada y todos estos, todas estas cosas necesarias para la navegación, sino que también pudieron reformar las carabelas, aunque salieron las mejores de la época, eran unas embarcaciones muy buenas, sí que tuvieron, digamos, el defecto de que como eran muy bajas de puntal, pues entraba el mar fácilmente a la cubierta y incomodaba un poco la marinería, y por eso decidieron reformar los puentes en Río de Janeiro. Decir también que en esta escala que hacen en Río de Janeiro se produce el único episodio, digamos, de disciplinario grave del viaje, cuando ¿Sí? los hermanos Nodal detectan que unos tripulantes intentan robar tocino de las provisiones de una de las carabelas, y por tal motivo pues procesan a los culpados, se salvan de la horca y acaban 3 en galeras y uno al final le conmuta la pena y puede continuar. David, un pequeño inciso. Preguntan por aquí, ¿qué es el puntal? Bien, el puntal es, digamos, la distancia que hay desde la línea de flotación hasta el punto de la cubierta, ¿no? El puntal de No, la... lo que hagan es, a ver, creo que a ver si lo explico yo fácilmente, es desde el agua hasta arriba del barco hasta la cubierta. Eso ¿Puede es. ser? Sí, eso es. Claro, Y una cosita, y tiene algo que ver esa reforma del puntal porque en Brasil había mucha broma, mucho molusco, ¿no? sí, sí, sí. Decían, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, claro, La se broma comía. es, la broma es un molusco que se comía a los barcos. De ahí tenéis de dónde viene la palabra, eso no es ninguna broma o no es broma y demás, viene de ese molusco. Dime, Efectivamente. perdona, David, perdona. Nada, no, pues en esta expedición tuvieron la suerte de no tener que padecer con esa broma, pero sí es verdad que se conocía perfectamente. De hecho, en la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa sí que le ha afectado la broma a algunos navíos, y uno de ellos creo recordar que naufragó a causa de este inconveniente, ¿no? Era algo que tenían en cuenta, de hecho, y que se le había también especificado en las instrucciones de que cuando pudieran carenar el casco de las carabelas, proceder a su limpieza, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que se reformó aquí en Río de Janeiro fue el puente de las carabelas, ¿no? Hacerlos un poco más altos para impedir que el mar, el oleaje, pues entrara a la cubierta y que estuviera toda la gente, toda la tripulación empapada, ¿no? Y como digo, pues en esos días sucedió el episodio disciplinario más grave del viaje, que según Bartolomé era el peligro mayor de cuantas tormentas se podía pasar. Claro, tener una tripulación que se amotine, pues imaginaros, es una gran faena porque se va al traste toda la expedición, ¿no? Ujú. Después de Río de Janeiro, pues continúan el 1 de diciembre, partieron de Río de Janeiro con todas las provisiones, y a partir de ese puerto de Brasil ya empiezan a prestar mucha atención a la exploración, al reconocimiento de la costa, porque efectivamente a medida que se aproximan hacia el sur, pues la costa estaba aún por definir más en los mapas para explicarnos, ¿no? Reconocen el estuario del río Gallegos y el 15 de enero llegan al Cabo de las Vírgenes, que en la boca oriental del estrecho de Magallanes, que era el punto que anunciaba a los navegantes de que habían llegado a la entrada del estrecho de Magallanes. Puedes marcar un segundito en el mapa, si quieres bajar un poco, porque tal como vas bajando de la ruta, si quieres Ah, eso, bajar un poquito, eso, sí, vamos, tengo veamos. un mapa mejor específico. ¿Lo veis? Vale. Sí, perfecto. Yo lo veo perfecto, sí. Bien, ahí pone la fecha, Bahía de San Sebastián, el 20 de enero llegan, y el Cabo de las Vírgenes, ¿no? El 17 de enero de 1619. Se encuentran en ese punto. ¿Qué pasa en ese punto? Pues encuentran los vientos desfavorables
y entonces deciden que continuarían su navegación hacia el sur. Porque al principio la idea que tenían era adentrarse, navegar el estrecho de Magallanes de este a oeste. Pero debido al mal tiempo que encuentran en la zona, deciden continuar su viaje hacia el sur hasta que el 22 de enero descubren el nuevo estrecho que llaman los holandeses de Lemer y que ellos bautizan con el nombre de San Vicente, porque era el día de San Vicente Mártir. Aquí, pues, toman posesión de manera simbólica, disparan la artillería, lanzan sus banderas, etcétera. Y al día siguiente sucede un episodio de los más importantes de la expedición porque se encuentran en una bahía, en la bahía del Buen Suceso, cuando desembarcan para abastecerse de agua y leña, se encuentran con unos indígenas y se trata del primer contacto conocido entre los habitantes de esta zona y los europeos. ¿Eso eran los Haus, puede ser? Sí, posiblemente fueran alguna tribu de los Haus o de los Selknam orientales, según el autor. Y aquí tenemos que destacar una cosa, y es el trato que tuvieron con esta gente. Al contrario de muchas veces que se ha dicho que los españoles pues hemos sido un poco que hemos maltratado, ¿no? Un poco malo, genocida y todas esas cosas. Pues para nada, si uno lee la relación del viaje, pues nos damos cuenta que al contrario, ellos se preocupan por entender a esta gente, observándole, regalándole pues baratijas, cosas que traían embarcadas en las carabelas, precisamente en previsión de estos contactos, porque ya se había planificado, ¿no?, de que pudieran encontrarse con otros habitantes en estas lejanas tierras. Y ellos interactúan con ellos y se muestran de una forma pues muy paternalista, no quieren asustarlos. Hubo un momento en el que intentan atrapar a uno de ellos para llevárselo en las carabelas, pero como testimonio para poder enseñarlo una vez de vuelta y enseñar, ¿no?, describir esa realidad. Cuando ven que se alborotan un poco, deciden no intentar esa opción porque no querían enfrentarse con ellos. Ellos no querían en ningún momento enfrentarse con ellos, cosa que no pasó en otras expediciones holandesas, en los que vemos que disparan indiscriminadamente contra nativos del estrecho y no tienen ningún tipo de reparo, ¿no?, en provocar un enfrentamiento. ¿Qué tipo de civilización o de cultura podía tener esa gente? ¿Equivalente a las tribus del Caribe, por ejemplo? Pues, ¿O más parecida a mexicas o incas o algo así? No. Esta edad de piedra total, ¿no? Sí, podemos pensar que eran gente nómadas y que equiparable a los pueblos de la prehistoria, vamos. Sí. Tenían sus rituales, sus costumbres, pero no era una civilización tan sofisticada como pueden ser los incas, los mexicas, desde luego que no. Muy interesante, ¿verdad? Sí, ellos de hecho pues toman anotaciones de sus costumbres, se escandalizan, por cierto, de cómo comían las sardinas crudas de la playa, cómo arrancaban las hierbas y comían como si fueran bueyes o caballos. Le dimos vino y pan blanco para comer y lo tiraban por la playa como decían, pensaban que los íbamos a envenenar. O sea, sienten curiosidad e intentan entender David, si quieres estabilizarlo un poco, si quieres dar la vuelta un poquito ahora al mapa o a la cámara, como quieras. Ahí está perfecto. Así que no, está bien, pero que te des la vuelta a ti si quieres, que hablar yo directamente a la cámara. Y ahora vuelves a poner el mapa si quieres. Bueno, si tú decides lo que tienes que explicar. Sí. Lo digo porque eso, hombre, si quieres explicando eso, alternando un poco. Dime. Perfecto. Pues después de este encuentro que tienen con los nativos de la Tierra del Fuego, que como digo es un
es un encuentro pacífico en el que ellos buscan entender esas gentes tan extrañas a ojos de estos exploradores. Ellos continúan la exploración de la zona sur de la Tierra del Fuego y, aparte de cartografiar todas las islas que hay en esa zona, siguen navegando rumbo sur-suroeste hasta que llegan a una latitud de 58 grados sur, creo. Sí, O si quieres, lo 50, he dicho, ve alternando si quieres imágenes tuyas con el mapa, por ejemplo, si quieres. hasta que llegan Exacto. a este punto que son descubren las islas Diego Ramírez, que Ajá. hasta el viaje del capitán James Cook marcan el lugar más austral del mundo. O sea, tienen que pasar más de 150 años hasta que otro navegante llegue a esas latitudes, ¿no? Os voy a poner, me preguntabas cómo eran estos nativos, ¿no? Fijaros, estas son unas imágenes tomadas a principios del siglo XX sobre estas tribus que habitaban Fíjate. en esa zona. Pues fijaros, iban con los cuerpos totalmente pintados, con esos ropajes, pieles de... Increíble, increíble, vamos. O sea, vosotros imaginaros el impacto que tuvieron que tener los expedicionarios al desembarcar en esa playa y encontrarse con, con estas tipo de personas y viceversa. El impacto que tuvieron que tener estas personas al encontrarse pues a unos hombres con unos ropajes totalmente extraños en los barcos, ¿no? Que era algo increíble. Pues sí. Las islas que descubren son estas que tenemos aquí en imagen, que son las islas Diego Ramírez. El nombre se debe al cosmógrafo de la expedición, que era Diego Ramírez de Arellano. Era un hombre muy inteligente que había nacido en Sátiva, en Valencia, y a él se le deben pues la recabación de todos los datos y Ujú. todos los avances que consiguió esta expedición en el campo de la cartografía y la geografía y la cosmografía. En estas islas llegan bueno, aquí sufren una navegación muy dura porque se encuentran con que hay tormentas, aguaceros, es decir, oleaje. Tienen que pasar unas calamidades muy grandes para llegar a explorar estas islas. Continuaron navegando después de este descubrimiento más hacia el sur porque su idea también era llegar a descubrir la Terra Australia incógnita. En las instrucciones se le había sugerido por parte de Diego Brochero que forzaran la derrota hasta los 59 grados sur de latitud sur para intentar saber si más al sur se hallaba la Terra Australia. Decir que no la hallaron, lógicamente, y cuando llegaron a las 59 grados de latitud sur, cambian el rumbo y ya se dirigen hacia la costa occidental de la Tierra del Fuego. Esta zona de aquí, que hemos visto que en el mapa de los holandeses no estaba Ahí fotografiada. ha puesto una línea recta los holandeses. Exactamente. Pues con esta expedición se logró cartografiar toda esta zona y entran por el estrecho de Magallanes el 25 de febrero, cuando llegan al Cabo Deseado. Es decir, ellos exploran el estrecho de oeste a este, en el sentido en el que lo había explorado antes Pedro Sarmiento de Gamboa y Ladrillero. Decir que navegarlo en esa dirección era más difícil que al revés, porque en esta zona, como podemos ver, hay multitud de islas que solían confundir a los navegantes y no eran capaces de acertar la verdadera entrada del estrecho, ¿no? Quiero destacar que esta expedición fue la que más rápido navegó el estrecho de Magallanes en la Edad Moderna. Es decir, no solo en su siglo, sino ya incluso en el siglo XVIII, ninguna otra expedición volvió a navegar tan rápido el estrecho de Magallanes. Y no solo eso, sino que hizo uno de los reconocimientos más exactos y más precisos de este paso. Con lo cual, Increíble.
y fueron los primeros en hacer la primera circunnavegación a la Tierra del Fuego, es decir, hacer el perímetro completo a esta zona de la Tierra del Fuego. Pues No solo maravilla. eso, sino que llegaron a España y no se perdió ningún barco ni ninguna vida. Eso fue algo extraordinario en la época. Eso en la época era visto como casi como un milagro. De Y si hecho, llegan con comida de sobra, ya, eso ya. sí, 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 sí. Efectivamente. Tanto fue Llegaron así hasta que... llegaron hasta más gorditos, ¿no? Hasta más Totalmente. gorditos llegaron ya. Sí, 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 sí. Qué tío, vamos. Os voy a enseñar el mapa resultante de la expedición. Vamos a ver. Qué tíos. Mira, fíjate qué diferencia. Estos son, Qué vamos a diferencia. ver, estos dos mapas son las dos piezas cartográficas principales de la expedición. Este que veis aquí, este mapa precioso iluminado, fue Buah. elaborado al regreso de la expedición por Pedro Teixeira, que fue un cartógrafo muy famoso. Por cierto, fue su primera obra conocida. A partir de aquí empezó una carrera meteórica al servicio de Felipe IV. Será conocido como el famoso artífice del Atlas del Rey Planeta, de Felipe IV, y del mapa de la Villa de Madrid. Y como podéis ver aquí en este mapa, está totalmente delimitada la Tierra del Fuego. Ahora sí, veis que lo han destacado en otro color, en color carmesí, para anunciar de que aquello era una tierra, una isla, era un territorio insular, ¿no? Que hasta entonces no se sabía muy bien qué forma tenía. Como veis aquí, en esta imagen, aquí están representadas las carabelas participantes de la expedición. Igual no lo veis bien, pero, No, sí, 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 se ve bien, vamos, se distinguen bien. pero os voy a poner una imagen en la que vais a verla mejor. Estas, Vale. estas son las... Esta es una ilustración de las carabelas para que tengáis una idea de cómo eran las carabelas de la expedición. Pues eran unas embarcaciones no muy grandes, como podéis ver. Sí que llevan artillería, llevan unas piezas de artillería para la defensa. Y volviendo un poco al mapa que os había mostrado, este es el mapa de Teixeira. Y por otra parte tenemos este otro mapa, que este mapa lo hizo el cosmógrafo de la expedición, Diego Ramírez de Arellano. Y os voy a contar una cosa que seguramente igual muchos no conocerán. Este mapa permaneció oculto hasta el siglo XIX. Nunca se llegó a publicar. Vale, yo puedo saber por qué, puedo saberlo, pero bueno. Es decir, muchos de los resultados de esta expedición no llegaron a salir a la luz. Y eso fue una de las cosas por la que esta expedición permaneció en el olvido. Este mapa del cosmógrafo Diego Ramírez de Arellano, como veis, es súper detallado. Era pues una persona que era muy meticuloso en su trabajo. Llegó a cartografiar cada zona por la que exploraron. Y como digo, este mapa permaneció oculto en su manuscrito, en el manuscrito donde había detallado pues, todos los cálculos de las latitudes, las longitudes, incluso las distancias. Quedó oculto entre los archivos españoles hasta que el siglo XIX se sacó a la luz. Sí. Hombre, es que es complicado, aparte, bueno, esto ya es meterte en el post-expedición y demás con la flota almacénica y demás. Es que ya te tienes que meter ahí con la flota holandesa que después mandaron. Sí, bueno, Eso también tendrá algo que ver, ¿no? No me imagino. sí, es que la decisión, vamos a ver, la decisión de publicar el viaje de los hermanos Nodal fue una decisión que no era muy común en la época, porque en España normalmente la información cartográfica y el material de mapas y los avances en las exploraciones eran, digamos, secreto de Estado, por así decirlo, y permanecían guardados. Sin embargo, los holandeses lo que hacían era publicar todos sus avances y fue una gran propaganda Ujú. y una forma de publicitar sus logros. En ese momento se decidió que se publicaba la relación de los hermanos Nodal, el exitoso viaje,
pero, como digo, solo el mapa de Pedro Teixeira, no así la obra del cosmógrafo, que quedó oculta. Ujú. ¿Qué pasó? Que después, con el reinado de Felipe IV, incluso en la relación pública de los hermanos Nodal, se llegó a censurar el mapa este que vemos de Pedro Teixeira, porque se consideraba una información, digamos, sensible, y entonces se llegó a retirar de la publicación del diario del viaje. Con esto quiero decir que, como os contaba al principio, que es verdad que hubo parte la leyenda negra jugó parte tuvo su peso para que esta expedición, pues, como muchas cosas de nuestra historia, quedara en el olvido por habernos de alguna forma identificado a los españoles como que, bueno, pues que nos quedamos descolgados muchos de los avances científicos, cosa que esta expedición lo desmiente, porque en este momento demostramos ser los pioneros en el tema cartográfico y en el de la exploración, como demostramos los resultados que se plasmaron en el manuscrito de Diego Ramírez de Arellano. Sí. Pero también hubo unas decisiones por parte de la monarquía hispánica que, de alguna manera, hicieron que esta expedición acabara en el olvido. Como digo, la censura que se produjo en tiempos de Felipe IV a la relación esta del viaje, que se llevó a retirar el mapa de las publicaciones. Y después también porque vemos que, aunque cuando llegó la expedición se quisieron enviar otras armadas por el paso austral descubierto, lo que pasa es que, con tan mala suerte, que se sufrió un naufragio. Concretamente fue una expedición que se quiso enviar al Reino de Chile para socorrer a los araucanos, en la que fue embarcado Gonzalo de Nodal, y esa expedición naufragó en el estrecho de Magallanes y allí también falleció Gonzalo de Nodal. Con lo cual no se pudo terminar de consolidar esa ruta marítima, porque hay que pensar que las rutas marítimas, para que se consolidaran, era volver a practicarlas y practicarlas una y otra vez. Era cuestión de años, si no décadas, para poder consolidar una ruta marítima. Cosa que, no, por desgracia, no se pudo hacer, ¿no? Por otra parte, en 1619, cuando llegó la expedición de los hermanos Nodal, lógicamente se quiso aprovechar ese avance, ese conocimiento que se tuvo de la región explorada, para también mandar una armada de socorro a Filipinas por el pasaje austral, con tan mala suerte de que la armada, nada más salir de la bahía de Cádiz, pues sufre un naufragio y se produce el desastre, ¿no?, de esta empresa. Con lo cual hubo un factor de mala suerte, digamos, y después también otro factor de la política que después tomaría la monarquía hispánica de no volver a explorar la zona, y de dejar de procurar volver a armar otras nuevas expediciones. Muy interesante. ¿En Nodal, que fallece allí, fallece en el naufragio o fallece contra los indígenas? No se sabe, ¿no? ¿Quién, perdón? El hermano que has dicho tú que fallece, que no me te va bien, el hermano del Nodal, que fallece al volver a pasar por allí, ¿fallece por naufragio o fallece por causa de, una vez en el naufragio, haberse enfrentado allí con los indígenas? Porque los holandeses les dieron fuerte allí los indígenas, ¿no? Sí, no, fue por un naufragio, realmente. O sea, que no se tiene constancia que él sobreviviera, ¿no? Bueno, hay una medio leyenda ahí, que bueno, En el que libro, en el libro. en el libro, sí, en el libro lo comento, y es que nunca se supo el destino de estas Vale. personas, porque no se halló el barco, ni el naufragio en sí. Entonces Interesante. hubo gente que especuló que pudieron haber sobrevivido y haberse ido a vivir a la ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares era un mito
de la época en el que decía que había allí una ciudad de riquezas que en la zona de las tierras australes donde muchos desafortunados que habían naufragado en la zona pues acababan allí viviendo en ese reino de riquezas y todo tipo de lujos. Otra teoría es que acabaran prisioneros de una flotilla holandesa que pasó por el lugar y que nunca más se supiera de su destino. Lo cierto es que no se encontró nunca los restos del naufragio, ni se supo nada más de Qué estos interesante. navegantes. Interesante. Eso por una parte por lo que le toca a Gonzalo, pero por lo que le pasó a Bartolomé, tampoco no se ha quedado corto, porque Bartolomé falleció en el mismo año, qué curiosidad, que su hermano, pero en otra, también en el mar falleció, pero en otras circunstancias. Fue en el Mar Caribe cuando escoltaba la flota de regreso de Nueva España en el mítico galeón Nuestra Señora de Atocha. Algunos se recordarán del tesoro mítico de la Atocha. Sí, Pues, sí, 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 pues totalmente. bien, Iba allí. pues Muy nada, marcado. que sepáis que el capitán al mando de ese galeón era Bartolomé García de Nodal, que ese galeón dio pie a una de los tesoros míticos vamos, más famosos de la historia. A todos, Interesante a tope, vamos. Qué fuerte, ¿eh? a todos les Interesante. sonará el documental, ¿no? De National Geographic de la Tocha. Sí, 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 sí. Fíjate. Pues que sepáis que en ese pecio están los huesos de Bartolomé García de Nodal y también de su sobrino que le acompañaba en esa ocasión y de otros tantos marinos anónimos que también merecen ser recordados, ¿no? Con lo cual, Pues sí. en sus vidas siempre estuvieron rodeadas de un halo de misterio, ¿no? Desde sus inicios y hasta su final, en estas trágicas condiciones en el mar. Y podemos decir bueno, que dedicaron toda su vida al servicio en el mar en todo tipo de escenarios. La expedición esta que hoy estamos hablando supuso un avance muy grande para España en la cartografía y en la náutica, pero, como digo, por desgracia no se pudieron rentabilizar los resultados. Entre otras cosas porque justo ocurre cuando fallece Felipe III, inicia el reinado de Felipe IV y lo que se conoce como el gobierno del conde duque de Olivares. Es la vuelta a la ofensiva, a la reanudación de la guerra, ¿no? Las guerras con Europa. Entonces España se adentra en una espiral bélica, en compromisos en escenarios europeos, en los que de alguna manera también compromete sus recursos y esto de alguna manera hace que no se vuelva a invertir en empresas de este tipo que son al final son empresas de alto riesgo, ¿no? Digamos, Claro. porque claro, son empresas que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero que con ellas se avanza en el campo de la náutica y la cartografía, cosa que en cambio hicieron los holandeses, ¿no? Y de ahí su poderío marítimo, ¿no? En este siglo. Yo que me he puesto a repasar un poco esto, me llama también la atención lo de el destino de la flota holandesa que después mandan por allí y su encuentro con los indios locales, que eran los chagales, ¿no? Los chagales pueden ser los indios locales que se enfrentaron a los holandeses. Pues desconozco el nombre de No, yo los... he leído que son los chagales. Resumiros que una flota de 11 barcos holandeses intentó, al saber el paso, intentaron atacar a España por allí, dando el paso por el Cabo de Hornos, y cuando estuvieron intentando recoger agua y comida allí, fueron atacados por los indios locales, con tal suerte de que más de 18 cadáveres, de 18 cadáveres, pero solamente recogieron 4, 18 muertos y solamente recogieron 4. ¿Por qué? Porque se los comieron. Allá. Y se dice que en esa zona no quería parar ningún barco por miedo precisamente a que se los comieran.
y por eso llegan hasta 1831, que no llegan los británicos en esa zona, no, no paraban los barcos, porque tenían miedo a los indios que nos ha enseñado aquí David. Yo me he quedado alucinado con esto, de verdad, con la expedición, la verdad. Sí, bueno, sabemos que el capitán James Cook, el famoso capitán James Cook, pues conocía, era conocedor de la expedición de los hermanos Nodal y de hecho él él fondea en la bahía del Buen Suceso, donde habían estado los hermanos Nodal y tiene un contacto también con estos nativos de esta zona, 150 años después de que lo hubieran hecho los hermanos Nodal. Pero sí es verdad que los holandeses, creo recordar la expedición de Oliver Marnor, sí que tuvieron pues un encontronazo con los habitantes de la zona del Estrecho de Magallanes y como digo, pues ellos no dudaron en incluso pues enfrentarse a ellos con sus arcabuces o con armas de fuego, descargar contra mujeres, niños y hombres, ¿no? Fíjate. La violencia en aquella época, bueno, hay que también entenderla, ¿no? Desde su perspectiva, hace 400 años. Pero sí que es justo también destacar que la expedición de los hermanos Nodal en ese sentido no cometieron ningún exceso contra estos pobladores, ¿no? de estas tierras tan Pues sí, lejanas. Hay pues también fíjate. un capítulo muy interesante cuando se encuentran con los leones marinos, que eran un animal muy extraño, ¿no? Porque ellos lo describen como una mezcla de león y una mezcla de pingüino, entre un pez y un león, ¿no? Entonces, claro, se asombran al verlos y intentan, pues, cazarlos como es normal, con la intención de traer al pellejos para poder enseñarlos en España y decir, oiga, mira qué animales más raros hemos hallado en esas tierras, un poco para describir, ¿no? esa fauna tan exótica. Entonces, pues se dedican a matar algún ejemplar, pero era algo que también hicieron en otras expediciones, ¿no? La matanza de pingüinos, de leones marinos. Es decir, a ojos vistas desde la época actual, pues sería una aberración, pero en la época pues era una conducta habitual, ¿no? en los exploradores de la época. Pues sí. Pues me quedo alucinado. ¿Cuándo sale el libro? ¿Para cuándo lo tendrás? Pues espero publicarlo el año que viene, si todo va bien. Me gustaría haberlo publicado antes, pero debido a la pandemia que hemos sufrido todos y por diversos motivos, pues he tenido que posponer la publicación y espero que el próximo año pues salga publicado, en el que espero pues hacer un detalle y una contextualización de esta expedición que tiene tanto que decir de una época decisiva para la monarquía hispánica y en unos momentos de transición muy importantes y en un momento muy importante para el contexto histórico de la época. Pues sí. Bueno, señores, si David lo permite, yo abro alguna pregunta. David, que tú que eres nuevo en esto, si nos están viendo ahora mismo 14, 15 personas, 18, 20, que es más o menos lo que está bailando, no te preocupes si no preguntan nada. No suelen preguntar. Te digo, no me preguntan a mí, tienen confianza. Perfecto. Señores, si queréis preguntar algo, estamos aquí. Hombre, don Juan de Austria, un gran amigo mío. Si queréis preguntar algo, lo dejamos aquí abierto. Yo siempre os digo que os suscribáis a mi canal de YouTube, Sergio Viejo Sevilla. Los que me sigáis en Instagram ya lo sabéis. Y nada, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Os animáis? Señores, sois 16 personas viendo a dos tíos aquí ahora mismo y no estamos ni hablando. Preguntar algo. Hay muchos detalles en los que no he podido entrar. No, pero tenemos que guardarnos cosas para el libro. Claro. Siempre. Pues, ¿alguien se anima? Señores, David Rodríguez Couto, Expedición de los Nodal. ¿El libro va a llegar a México? Te están preguntando. ¿Crees que llegará? Claro. Formato Espero que llegue a todo el mundo.
y sobre todo pues a Hispanoamérica, claro. Desde luego que sí. ¿Hay alguna descripción de la fauna de esa época? Pregunta por aquí Hernán, que ¿hay alguna descripción de la fauna de esa época? Esa zona está llena de ballenas. Sí, ellos documentan también el avistamiento de ballenas durante el viaje, efectivamente. Pero las ballenas era digamos, un viejo conocido, digamos, entre los marinos ya de la época, porque, bueno, se habían avistado también en la costa atlántica. Si había como, la pregunta que si había como tal alguna descripción de esa... Sí, bueno, las noticias que se tenían eran de los diarios de viaje de las expediciones anteriores que se habían producido a la zona. Ellos en su diario de viaje pues hacen una descripción bastante sucinta de todos estos animales, de los pingüinos, de los leones marinos sobre todo. Pero quizás el manuscrito del cosmógrafo, que lo podéis consultar, está digitalizado y en la Biblioteca Nacional de España lo podéis consultar si queréis, tiene unas descripciones más detalladas de todo lo que... recuerda el nombre del cosmógrafo, porque seguro que lo van a preguntar ahora. Si quieres, el Sí, cosmógrafo. Diego Ramírez de Arellano, Vale. que tuvo también mala suerte porque falleció 5 años después de la expedición. Ujú. Eso es otra cosa. En el espacio de 5 años, los principales protagonistas fallecieron por distintos motivos. También es una forma de que al final pues, los resultados acabaran un poco oscureciéndose, ¿no? Por el tiempo. Preguntan por aquí, Sí. perdón, preguntan por aquí que ¿cuál es tu época que crees que España era más poderosa? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es una pregunta buena. Marca 50 años, yo no tampoco puedo decir tampoco. Marcas entre 50 y un siglo, si quieres. Es que Sí, tampoco pregunté exactamente cuál es la plenitud exacta, ¿no? yo creo que el reinado de Felipe II marca un punto, en el momento que se anexiona a Portugal en 1580, a partir de esa fecha, yo creo que es el momento más en el que llegamos al cenit, ¿no? del poderío de la monarquía hispánica. Sí, que podíamos prolongarlo incluso hasta el reinado de Felipe III, porque Felipe III, al contrario de lo que uno pueda pensar, no se trata ya, no es la decadencia, ni mucho menos del Imperio Español. Todavía es verdad Sí, que los holandeses empiezan a despuntar, pero todavía somos una gran potencia respetada en todo el mundo. ujú. Aquí nos pregunta también Julia, dice que cómo consiguen los holandeses los primeros en llegar sin ser detectados. Julia, son dos barcos, no tenemos radar, ni apenas presencia en la zona, o sea que con un poco de suerte, con tal de no cruzarte y no seguir, me imagino, la ruta española en principio, intentar evitando los puertos y demás, pues consiguen llegar. Son dos Totalmente. barquitos, son dos barquitos. Es una buena pregunta, ¿no? Pero quizás la pregunta sería, ¿cómo es posible que España, en el mismo año que los holandeses hacen ese descubrimiento, se enteren de eso? También, esa es mejor todavía, Eh, esa es con, mejor todavía, con los recursos que teníamos en la época. esa es Pues, mejor todavía. pues porque Aquí, teníamos pues una red de espionaje increíble. De hecho, no lo he comentado porque son muchísimos detalles que podríamos entrar, pero dos pilotos que participan en la expedición de los hermanos Nodal son contratados en Flandes y son trasladados desde Flandes a Sevilla para trabajar en esta expedición. Es decir, esto fue cosa del archiduque Alberto, que era gobernador de los Países Bajos. A través de su red de informadores y de espías, logra contactar con dos pilotos que habían participado uno de ellos en la expedición del Emery-Schouten para pasar a trabajar a servicio de España. Y los embarcan y los traen a Sevilla. O sea, quiero decir, teníamos pues una red muy potente de inteligencia en la época, desde luego. Pues, hombre, Locos de la Historia, una buena cuenta. Saludos a Locos de la Historia. ¿Alguna pregunta más, señores? David Rodríguez Couto, tenéis que seguirlo. Acaba de inaugurar su Instagram hoy. Sí, Seguirlo.
que es un gran escritor y os va a dar mucha sorpresa esta edición y su libro nuevo. Sí, Son los hermanos Nodal. Para mí, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, para mí ha sido un auténtico placer tenerte, David. Espero que esta experiencia te haya gustado. Seguidme en YouTube, Tercio Viejo Sevilla, ¿vale? Por favor, a mí así también me ayudáis a mí a crecer. Y David Rodríguez Couto. si me permites Sí, una dime, claro. última cosa, yo quería comentaros una cosa para que muchas veces nos ayude a reflexionar y a pensar. Eh, Contrario a lo que muchos puedan pensar, los principales culpables del olvido de esta expedición hemos sido nosotros, más que la leyenda negra, que también. Porque os quiero comentar que, por ejemplo, hay una anécdota que os quiero decir rápidamente. En No, 1719 hubo una tienes todo el escuadra. tiempo del mundo, tienes todo el tiempo del mundo. Yo lo digo también vamos, porque no sé hasta qué tiempo te apetece seguir hablando. Yo sigo hablando si quieres una hora más contigo, no tengo ningún problema. Bueno, no Pero, pretendo tampoco aburrir a la gente, no, pero si quieres pero servimos, vamos, bueno, que no. por una parte, Sí. quería recordaros que, mira, en el siglo XVII, un investigador que se llama David Woodman, que ha trabajado mucho las fuerzas navales de ese siglo, pues ha destacado y cómo que los marinos de la España de los Austrias fueron vistos siempre con cierta mirada no voy a decir desprecio, pero sí como no han sido bien considerados. Y en diferencia en Inglaterra, se valoró mucho servir en la marina, tanto como un soldado de tierra, ¿no? Y en Holanda tuvieron pues, un reconocimiento que en España no han tenido nuestros marinos. Y eso fue por muchos perjuicios que teníamos arraigados de la limpieza de sangre. Por ejemplo, los Nodal no venían de una familia noble, con lo cual nunca obtuvieron honores ni digamos, pudieron ser recompensados por tanto servicio, Ujú. como, por ejemplo, por citar un ejemplo conocido, Drake, que a fin de cuentas era un pirata y fue armado caballero por la reina de Inglaterra. Anda. Pues tantos marinos que han servido en esta época, leyendo las fuentes y todo, y te das cuenta de que no se les reconoció ese servicio y quedaron como relegados a un segundo plano, ¿sabes? Y por otra parte, quería comentaros, en 1719, curiosamente, hubo un ataque de una escuadra inglesa en las costas gallegas. En ese ataque saquearon Vigo y se dirigieron a Pontevedra. Y en ese momento aún estaba la casa de los hermanos Nodal. Dice la leyenda que los ingleses se tomaron la revancha de quemar la casa de los hermanos Nodal por los navíos que le habían hundido ellos y por la revancha, ¿no? de todas estas acciones que habían hecho contra ellos y que incendiaron la casa de los hermanos Nodal. La casa con el tiempo sobrevivió, se volvió a recuperar y fue hasta tiempo muy reciente, estoy hablando, no sé exactamente, pero hace poco, que se construyó un edificio y se destruyó el solar donde habían nacido los hermanos Nodal. Con esto quiero decir que muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de borrar nuestra propia historia. O Sí, sea, un sitio que sobrevive al ataque de los ingleses, pero que al final pues nosotros decidimos borrarlo y construir un edificio nuevo encima de lo que fue el solar de los hermanos Nodal, el último vestigio que quedaba en Pontevedra de estos grandes exploradores. pues sí. Y que quede Es una, pues, con esa reflexión, ¿no? es una lástima, la verdad que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque básicamente, pues fíjate, aquí creo que de los que nos están escuchando ninguno conoce la expedición. Y aquí esto es como un pequeño comienzo, es decir, una pequeña ayuda que siempre se dice, ¿no? Que los que están muertos, si se deja de hablar de ello, ya nadie se acuerda, ¿no? Correcto. Y debemos hacer eso siempre. Yo siempre digo que hay que defender lo nuestro, que es lo más importante, y, y que hemos sido la hostia. Sí, Y totalmente. tenemos que creernos y querernos más que hemos sido lo que hemos sido. Y así empezamos a querernos un poco más. Cuando tengamos constancia de verdad de lo que hemos sido, es que nos querremos más como pueblo. Y eso es un poco triste, que no nos querramos tanto. Y yo no sé, no vamos a hablar de política, pero para mí es una mala política que el tema del imperio haya entrado a la política española, por un lado por el otro, porque precisamente no tenemos buenos políticos. La verdad, no tenemos buenos políticos
y seguro que vamos a ser pues los nuevos perseguidos y cosas así, porque es así de triste este país, pero Bueno, seguiremos luchando, seguiremos estando allí, seguiremos divulgando y seguiremos defendiendo lo nuestro, ¿verdad, David? totalmente. Vamos a ver, la historia siempre va a ser usada bueno, pues para poder explicar el presente y para poder proyectar el futuro. Como historiador, por la parte que me toca, yo lo único que hago es dar datos objetivos, lo más objetivos posible, Venga, sí. de la historia, con una mirada lo más imparcial posible y poder trasladarlo a la sociedad, que llega a todo el mundo para que sean conocedores y conscientes y que de ahí se saquen unas conclusiones, ¿no? Yo Pues creo sí. que es importante mirar nuestra historia y cualquier historia y entenderla con sus luces y con sus sombras, porque como cualquier otra civilización, pues hay luces y sombras y simplemente con esa naturalidad, ¿no? de poder, sobre todo, ser conscientes, ¿no? y conocedores de nuestra historia. Pues yo creo que este ha sido un gran broche para un 12 de octubre. Feliz día a todos, viva España. Y David Rodríguez Couto, un amigo para todos ustedes. Seguirlo en Instagram, que ha empezado hoy. Y a mí en Tercio Viejo Sevilla YouTube. Ha sido un auténtico placer, David, tenerte aquí. Muchas gracias a todos vosotros y por vuestra atención y por haberme invitado a tu canal. Muchas gracias. Ha sido un placer. Esperemos que podamos repetir más adelante cuando vayas teniendo el tiempo de el libro un poquito más cerca para ir anunciando que te vas acercando a sacarlo. Encantado, cuando queráis. Pues venga, pues un placer. Ahí encantado de tenerte aquí.